de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús, consuelo y luz. En el sitio de solas, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Y esperamos, ¿no?, que los hermanos puedan llegar, ¿sí? Y Dios nos permite los días domingos poder escuchar, reunirnos, ¿no? Y más que todo el corazón de Dios es que cada persona, cada hermano conozca todos los días cuál es el verdadero corazón de Dios para con nosotros. De esa manera nosotros podemos reunirnos, podemos congregarnos en este lugar, ¿no? Entonces, esperamos, ¿no?, los hermanos puedan llegar. Vamos a seguir cantando mientras van llegando los hermanos. Busquemos la alabanza número 319. Vamos a cantar. Vamos a buscar otra alabanza. 332, vamos a cantar. Busquemos la alabanza número 332. Confío yo en Cristo. Busquemos la alabanza número 332. Confío yo en Cristo. Confío yo en Cristo, que en la cruz murió, y por su muerte listo voy a la gloriación, con sangre tan valiosa mis culpas lava él, la derramó copiosa el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena perfección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma yo avanzo al cielo donde estás. Venir a ti me invitas a disfrutar, Señor, delicias infinitas de celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabar
Vamos a seguir alabando al Señor. Busquemos la alabanza número 452. Cantaré la bella historia. Busquemos la alabanza número 452. Cantaré la bella historia. Cantaré la bella historia que Jesús, como allá en el Calvario, dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con los santos en la gloria a Jesús darélo. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, consumado a Jesús darélo. La bella historia de Jesús, mi Salvador, y con los santos en la gloria a Jesús darélo. Mil heridas y dolores el Señor Jesús sanó, pecado y los temores su poder me libertó. La bella historia de Jesús, mi Salvador, y con los santos en la gloria a Jesús darélo. Y cantemos una última alabanza. Vamos a cantar la alabanza número 466, Victoria en Cristo. Busquemos la alabanza número 466, Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Espero unir mi le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para
ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Sí, gracias. Hasta aquí hemos alabado al Señor. Sí, gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Mucho frío, ¿no? Sí, este tiempo ha bajado la temperatura y por la gracia de Dios, ¿no? Tenemos también hoy culto con Pastor Andrés. Recién los hermanos han llegado también de Argentina y yo pienso hay mucho testimonio, amén. Hay mucho, ¿no? Que han podido experimentar, escuchar la palabra a través de su siervo, ¿no? Quien es el pastor Oxupar, pastor fundador, ¿no? De Misión Buenas Nuevas. Entonces, en esta mañana voy a invitar al diácono Alberto Mamani, quien va a orar por el culto. Adelante, diácono. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gran gracia estamos en la iglesia reunidos delante de usted. Usted nos ha bendecido grandemente en este año. También nos ha prosperado muy bien. Estamos muy agradecidos. También deseamos vivir para anunciar este evangelio, Señor. Por favor, Señor, que usted envía a todos los hermanos a la iglesia y también a algunas almas que están preparadas para poder obtener la vida eterna. Realmente estamos muy agradecidos porque usted ha levantado la iglesia en Bolivia, también muchos pastores y evangelistas, Señor. También deseamos que muchos seminaristas puedan ingresar al seminario para poder anunciar el evangelio, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha salvado. También nos está preparando para anunciar el evangelio, para que muchos bolivianos que vivimos aquí podamos recibir la salvación y también tenemos el evangelio, podamos anunciar, Señor. Gracias, Dios, por haber enviado al pastor Andrés y también por medio de él también estamos escuchando la voz de usted. Dios, queremos encomendar en tu mano el culto de esta mañana, Señor. Así, Señor, bendice a todos los hermanos y también jóvenes y niños, Señor. Gracias, Dios, en esta mañana. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Sí, muchas gracias. También queremos saludar a los hermanos que se están conectando a través de la Radio Jerusalén Bolivia online, a través, ¿no?, de la antena satelital Tupacatari, los hermanos de Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Cataluni, Rurrenabaque y Ziberalta, todos en la frecuencia FM, ¿no? Ellos domingo a domingo se conectan y escuchan la palabra de Dios. Amén. Una gran oportunidad también para que los hermanos inviten, ¿sí? También este culto se está transmitiendo a través de las diferentes redes sociales y en los idiomas que es Aymara y Quechua. Amén, hermanos. ¿Tienen familiares, cierto?, que escuchan Aymara y Quechua? ¿Muchos o pocos? Hay mucho por anunciar el Evangelio, hermanos. Entonces, en esta mañana, hermanos, yo quiero invitar de manera libre y abiertamente los hermanos que quieren pasar a compartir su testimonio. Adelante, diácono. Buen día, hermanos. Sí, antes quiero leer Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sí, hasta ahí. Esta vez, por la gracia de Dios, viajé a Buenos Aires, Argentina, ¿no? Quiero decir San Pablo, pero quería viajar a San Pablo, pero no fui. Cuando ha llegado pastor, ha anunciado, ¿no?, para poder participar al campamento de Argentina. La verdad es que recibí la salvación en el año 1998. Ha pasado bastantes años, ¿no? Después de haber recibido la salvación, en mi corazón deseaba anunciar el Evangelio. O sea, tenía, no sé, pero quería vivir, ¿no? O sea, no había otra cosa, sino que quería anunciar el Evangelio. Por eso mi corazón fuerte deseaba bloquear todo. Por eso esta vez también estoy muy agradecido porque Dios me ha hecho encontrar con los hermanos, ¿no?, quienes han recibido la salvación también aquel tiempo. Dice que aquel tiempo, ¿no?, nosotros también, aquel tiempo estaba un pastor, ahora pastor, ¿no?, Roberto se llama. Ese pastor también, él recibió la salvación, también recibimos la salvación casi él antes, ¿no?, yo también, después otro más. Así nos acordábamos nosotros porque llegamos a Buenos Aires, entonces al principio no pensaba, no mucho, no tenía un corazón para poder llegar hasta allá, porque tenía, no sé, tal vez no quería, pero entre también ya le había dicho al pastor, pastor, yo deseo viajar, ya. Entonces hablando con el pastor le dije, voy a viajar a San Pablo. ¿Por qué San Pablo? Y también vivía allá, entonces así, entonces voy a ir. El pastor me dijo que sí, no hay problema. Pero por alguna razón, un día me llamó un pastor, me dijo que tenemos que apoyar también los casados, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a apoyar algo así en eso? Entonces de repente me dijo, ¿cuándo usted va a llegar? Me dijo, no. Entonces yo le dije, porque había hablado que yo iba a viajar a Brasil, pero cuando escuchaba así, yo decía que, ¿cuándo va a llegar? Me dijo, yo le dije, yo creo que, parece que el pastor se olvidó de que yo tenía que viajar a Brasil, ¿no? Yo le dije, pastor, parece que le dije, pero estaba por viajar a Brasil, habíamos hablado algo así, le dije, ¿no? ¿De qué me está hablando? Me dijo, ¿no? Ay, Dios quiere que viaje, entonces ya voy a estar allá, le dije, ¿no? El día primero voy a estar en Buenos Aires. Llegando allá, la iglesia era grande, ¿no? Para mí antes era grande, porque era 60 metros y de largo y así, de frente, ¿no? Pero ahora al verlo, era enorme, así. La iglesia había crecido, ha volado, algo así puedo decir, ¿no? Yo me he quedado atrás. ¿Saben esa canción? Se quedó atrás, así me sentí, ¿no? Porque quería también
acordándonos con los hermanos que vivíamos al principio. ¿Te acuerdas de mí? Sí, yo quería predicar el Evangelio. Hacíamos competencia, ¿no? Entramos al hospital y dice, tú, ¿quién? Yo voy a predicar. Entre eso me dijo, ¿te acuerdas del anciano? Dice, sí, claro, vos me has quitado, ¿no? Digo, el otro, porque él ha predicado primero que yo, ¿no? Yo otro la voz así predicamos. Otro hermano dice, quiero ver al fulano, ¿dónde está el Alberto, mamá? Ah, sí, aquí estoy. A ver, vení, me dice, ¿te acuerdas de él? Sí, porque nosotros tenemos culto de niño. Culto de niño, agarrábamos de la mano a los chicos y llevábamos. Claro, yo te lo he hecho perder a tu hijo, ¿no ves? Sí, eso más todavía, dice. Porque eran varios niños, porque queríamos predicar, por eso llevamos a la iglesia, entonces eran varios niños. Por eso le hemos hecho perder, por causa de que le hemos hecho perder, le llamamos a su papá, a su mamá, todo, que venga, ¿no? Entonces desde aquel tiempo yo le dije, ¿sabe qué? No puedo llevar más a sus hijos. Ya no puedo. Por eso hagan el favor, cuando usted venga a la iglesia, solo traiga a la iglesia, después también lleva. Por eso él venía a la puerta y se lo llevaba a sus chicos. Desde ahí poco ha entrado, ¿no? Ahora dice que es encargado de todo sonido. Él me dice, yo soy encargado de todo esto. Ah, sí. Mis hijos también, todos sirven para el evangelio, viven. El fulano tanto, desde el chico hasta, no sé, el más grande, ¿no? Todo equipos. Así me dijeron, ¿no? Estaba muy feliz, ¿no? Al ver toda la situación también, creo que han peleado mucho en el terreno, ¿no? Porque otro enemigo salió, enfrentaban todo, ¿no? Entonces me dice, algunos hermanos me dicen, claro, este también ha costado sangre, ¿no? Dice. Entonces yo digo, ¿no? Si yo hubiera estado, entonces tal vez hubiera peleado o me hubiera escapado, ¿no? No sé. Tal vez yo creo que me hubiera escapado, ¿no? Viene el enemigo, ya me hubiera escapado, no sé, así pensaba, pero gracias a Dios, llegando allá, me ha dado otro corazón, así puedo decirlo. Porque según esta palabra dice que el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, o sea, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio, dice. ¿Puede entender eso? Dice que esta mañana escuchando también, acordándome de mi vida, ¿no? Me podía reflejar mi corazón. En mi corazón ha pasado esto, así puedo decir. Como en mi corazón ya la fe, yo me he olvidado. Ya directamente le he dejado a un lado, apenas más abajo dice hipocresía como mentirosa, así nomás ya vivía. Entre eso aquel tiempo ha venido, cuando estaba en Buenos Aires, escuché, ¿no? Estaba hablando en el baño, quiero ver a ese señor, el Alberto Mamani, ¿dónde está? Quiero ver, dice. Entonces yo digo, ¿quién será? De repente salen dos personas, ¿no? Y justo estaba yo. Ah, sí, yo soy, le digo. ¿Te acuerdas de mí? Dice. Sí, un día tú viniste con pelo largo, dice que yo vení. Esto me dijiste, Dios me dijo que tú tienes que cortar el pelo. Así yo le había dicho, ¿no? A ver cómo me pagas. Claro, dice que yo me sentaba y él me cortaba el pelo. Entonces mientras dice que yo sacaba la Biblia y él le estaba predicando, ¿no? Pero dice que no le he podido convencer. Entonces le traje a otro. Nadie le ha convencido, dice. Pero el tiempo, después de 25 años, se ha convencido, dice. Por eso hoy día participa a la iglesia, ¿no? Estaban felices todos los hermanos, ¿no? Yo no pensaba eso, pero parece que estaban tristes, no sé, algo así me había quedado, ¿no? Pero todos ellos estaban felices, contentos. Otro me encuentra, uy, yo te quería ver a ti, dice. ¿Así? Yo he escuchado que tú te han dado reconocimiento a ti, me dijo, ¿no? Estaba feliz por eso, dice. Yo he averiguado por otro lado, así. Entonces yo, ¿quién te dijo? Le dije, me había olvidado yo, porque en Sucre por causa de, o sea, por entrar a la cárcel, me han dado, por dar conferencia, me han reconocido, ¿no? Me han dado un certificado. Ah, claro, sí, recién me he acordado, ¿no? Ah, claro, sí. Por la gracia de Dios hasta ahora puedo vivir, ¿no?
estoy viviendo también, entonces me ha dado otro corazón y así me he venido, ¿no? Tal vez, como la hora es rápido, ¿no? Entonces, solo hasta aquí nada más quiero compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Quién más desea pasar a testificar? Adelante, pastor. Buenos días, hermanos. Y para mí es una gracia nuevamente estar aquí. Ya el día de mañana yo tengo que regresar a Perú, ¿no? Ya casi un mes estoy fuera, ¿no? Yo quiero, antes de testificar, leer un pasaje de la Biblia. ¿Me acompañan un momento, por favor? Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hasta allí. Bueno, el día de ayer también en la noche escuchaba la palabra del pastor Oxopar. También yo me sorprendía, ¿no? Imagínense, hace unos días el pastor ha estado en Paraguay, Argentina, en Brasil y en Corea ya está el pastor, ¿no? Escuchando la palabra me hacía pensar mucho a través de Segunda de Reyes capítulo 7, como nosotros, recibiendo el perdón del pecado, tenemos que avanzar, ¿no? No para vivir, para morir, ¿no? Quien tiene corazón para morir, entonces lo que hace y echando su corazón, y también avanza, ¿no? Sin preocupación, ¿no? Porque igual, ¿no? Igual voy a morir. Entonces, en esta oportunidad Dios me dio la gracia para viajar a Paraguay. Realmente no me correspondía, ¿no? Si algunos de los hermanos escuchan de repente la hora piadosa que el pastor Daniel predica, él muchas veces comentaba, y entre los ministros que viajaron a México, cuando el pastor Oxopar fue en el mes de abril, ya no les corresponde, ¿no? Ir a Paraguay, ¿no? Y yo viajé a México, pero también Dios me dio la gracia también para poder viajar a Paraguay. Y ese tiempo yo estoy agradecido porque Dios me permitió ver el avance de la iglesia. Entonces el pastor siempre nos decía: hermanos, no busque hacer algo grande. Yo muchas veces he querido hacer algo grande, por eso al final no hice nada, ¿no? El pastor nos dice: imite, vamos a imitar la obra de Dios. Entonces vamos a aprender. Fuimos a México, también Dios nos mostró mucho el avance de la iglesia. Por una parte, para vergüenza mía, por no poder avanzar, no por la situación, sino por no confiar en la voz del siervo de Dios. Pero al estar como México podía ver, ¿no? Ya los ministros, la iglesia, cómo avanzaban. También en Paraguay me sentí muy gozoso de estar allí y ver también el siervo cómo anunciaba el evangelio durante 2 días. Para mí también fue maravilloso ver el avance de la escuela Cesori, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad de estar en República Dominicana 2 años, donde también se inició, ¿no? La escuela de música Gracias.
Entonces, en mi corazón se levantaba mucha codicia, ¿no? Nosotros tenemos mucha codicia, pero para el mundo, ¿no? Yo principalmente, ¿no? Pero el pastor me decía, si usted es codicioso, sea codicioso para el evangelio. Entonces Dios abre la puerta. Por eso, estando en Paraguay, podía ver el colegio Cesori también cómo ha avanzado, y también cómo ellos, y siendo hijos de ministros, de hermanos también, muchos de ellos no, yo conversaba con ellos en una mañana, entonces ellos tenían corazón abierto, mayoría de ellos no tenía iniciativa para entrar en el colegio. Sin embargo, por ser hijo de ministros, de seminaristas, de hermanos, ellos entraron. Cuando yo veía eso, me sentía muy agradecido, porque aunque ellos están en una edad donde no pueden decidir bien, pero a través de la iglesia se puede encaminar, ¿no? Y yo creo que el colegio Cesori es una gran herramienta, ¿no?, para la iglesia, para el evangelio, aún para nuestra familia. Amén. Yo creo así, ¿no? Dios me dio 2 hijos preciosos, y también quiero recibir la gracia, ¿no? En Perú también queremos avanzar con el colegio de música. Dios nos dé la gracia para hallar, ¿no?, el favor de Dios para avanzar. Y para terminar, estos días, después de retornar de Paraguay, estaba en Santa Cruz, podía compartir junto con los hermanos, escuchar también el testimonio de los hermanos. Más que enseñar algo, Dios me daba la gracia para conocer cómo Dios ha trabajado en cada hermano, ¿no? Para mí es una gran ayuda, porque me muestra Dios trabaja dentro de la iglesia. Visitaba a mis suegros, ya ustedes saben, ¿no? Diácono Hernán, ¿sí?, en Chulumani, hasta Legna. Y no solamente, aunque mi esposa y mis hijos estábamos allí, pero nuestro propósito principal es el evangelio, ¿no? Podíamos visitar a algunos hermanos de allí, quizás algunos no están congregando, pero me sentía agradecido porque Dios me daba esa gracia para compartir con ellos, escuchar su corazón y ver realmente nosotros somos necesitados, ¿no? Ellos necesitan, yo también necesito. Podíamos tener el día viernes el culto, y me sentí agradecido porque podíamos compartir juntos. Por la gracia de Dios también, el día de ayer llegué, y Dios me da la gracia para estar junto con ustedes, hermanos, en esta mañana. También quiero recibir la gracia a través de la palabra del siervo, y mañana partiré, ¿no? Entonces, nada ha sido en vano, ¿no? Pasando por Bolivia, por Paraguay, y hemos recibido mucha gracia, también el calor de los hermanos, el testimonio de la obra de Dios, ¿no? Siempre donde Dios nos permitió estar, hemos podido ver mucha gracia. Entonces, escuchando la palabra del pastor a través de Segunda de Reyes, nos decía, nosotros somos esos 4 leprosos, ¿no? Dios trabajó en ellos, entonces también igualmente quiere trabajar en nosotros, ¿no?, para el evangelio. Sí, muchas gracias, hermanos. Hasta aquí yo quería testificar. Sí, muchas gracias. Entonces, en esta mañana vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza, ¿sí? Nos van a interpretar 2 canciones, Los afanes de este mundo y un popurrí de melodies. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana también, aunque estamos un poco reducidos, ¿no? Entonces, pero de igual manera Dios nos permite poder alabar a Dios también, y queremos alabar juntamente con todos ustedes, ¿no? ¿Cuántos están seguros de su salvación? Entonces, cuando el Señor venga, nosotros vamos a habitar con Él, ¿sí o no? Amén. Entonces, si esta alabanza que dice, ¿no?
que yo voy a habitar con Él, dice, ¿no? Vamos a cantar. Sí, sí. Este mundo pronto pasará, pronto pasará, pronto pasará. Los afanes de este mundo pronto pasarán. Con Dios se de vivir. Los afanes de este mundo pronto pasarán, pronto pasarán, pronto pasarán. Los afanes de este mundo pronto pasarán. Con Dios se de vivir. Yo iré al cielo, yo iré al cielo, yo iré al cielo. Con Dios se de vivir. Los afanes de este mundo pronto pasarán, pronto pasarán, pronto pasarán. Los afanes de este mundo pronto pasarán. Con Dios se de vivir. Los afanes de este mundo pronto pasarán, pronto pasarán, pronto pasarán. Los afanes de este mundo pronto pasarán. Con Dios se de vivir. Yo iré al cielo, yo iré al cielo, yo iré al cielo. Con Dios se de vivir. Yo iré al cielo, yo iré al cielo, yo iré al cielo. Con Dios se de vivir. Con Dios se de vivir. Sí, esta otra alabanza también, ¿no? Que es, muchos de nosotros también lo hemos cantado, ¿no? Y esta vez vamos a cantar con todos ustedes, amén. Los que saben la letra puedan cantar juntamente con nosotros. Hoy es un día de agradecimiento también a Dios, porque Él nos da la vida, aunque nos permite situación, pero Él siempre está ahí para poder ayudarnos y poder darnos también, ¿no?, la solución a nuestras vidas. Amén. Así es que vamos a cantar entonces estas alabanzas. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una vez más. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación
se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. A ver, ¿cuántos saben esta alabanza? Con Cristo en la familia, un feliz hogar, sí, un feliz hogar, sí, un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar, qué felicidad. Una vez más. Con Cristo en la familia, un feliz hogar, sí, un feliz hogar, sí, un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar, qué felicidad. Aymara. Cristo en piuta sana, kusisinya sa, kusisinya vai, kusisinya vai. Cristo en piuta sana, kusisinya vai, kusisinya. ¿Dónde están las hermanas que hablan Aymara? A ver, 2, 3. Cristo en piuta sana, kusisinya vai. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora agradecemos a Dios por un día más de vida. Amén. Un día más en las manos del Señor. 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 Pasan días, pasan meses, pasan años, seguiré en las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, seguiré en las manos del Señor. La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer. Mas la alegría viene al amanecer. Quiero despertar cantando, quiero despertar orando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Todos los domingos, ¿no? Escuchamos al grupo Canto de Esperanza. Una vez más, por favor, vamos a dar fuertes aplausos. Y esta mañana vamos a escuchar, sí, la palabra de Dios a través de su siervo, Pastor Andrés Lim, quien está ministrando, ¿no? Aquí en la Iglesia de La Paz, Bolivia.
También quiero pedir a todos los hermanos, por favor, poder apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración. ¿Sí? Ahora sí. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanos. Que olvidé, sí. Mientras escuchando canciones yo olvidé. Sí. Uy, ahora mi hora, ¿no? Sí, ustedes también olvidaron, ¿no? Quieren escuchar más canciones, ¿verdad, no? Sí, yo también olvidé, sí, muy hermosa canción era. Entonces esta mañana primero vamos a ver, tiene el libro de San Juan, capítulo 8. Libro de San Juan, capítulo 8. Desde versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, San Juan capítulo 8, desde 1 hasta 11 voy a leer. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dieron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta el versículo 11 hemos leído. Creo que aquí usted todo tiene sus padres, ¿sí? O entre usted no tiene padre, levante la mano. ¿No tiene padre? Claro, tal vez ya falleció, ¿verdad? ¿No? Por la enfermedad o por su edad. Pero ya todo tiene sus padres, ¿verdad? ¿No? Todos. Creo que no tiene huérfano. Todos ya tienen su padre, tiene propios. Yo tengo mi padre, mi madre. Entonces, recordándome mi niñez, yo era chiquitito, pequeño. Y yo he nacido en el campo, mi padre, mi madre. Mi padre tiene 7 hijos. ¿Muchos? Claro, en el tiempo de mis padres, decía alguien, no tenía televisor, por eso varios hijos. Alguien dice, eso ayudaba, ¿sí? Hoy en día toda la casa tiene televisor, por eso ya no puede tener más se enfoca a mirar tele, ¿sí? Entonces decía tener más hijos, ya, y sacarlo su televisor. Y trae aquí a la iglesia a mí. Porque nosotros necesitamos muchos televisores, llevar a la cárcel, ¿no? Nosotros entramos todas las cárceles, ¿sí? Espiritualmente damos teología a la palabra de Dios. Dentro de la ciudad nosotros visitamos predicar el evangelio, pero algunas cárceles lejos de la ciudad no tienen ningún programa. Entonces ahí donamos televisor, de ahí escuchan la palabra. Entonces ese proyecto estamos haciéndose. Entonces ya quiere tener más hijos, ¿qué hace? Bótalo su televisor. ¿A quién tiene que votar? Al pastor Andrés. Sí, entonces alguien dice: esa iglesia malo es, quiere quitar su televisor. Ese es broma.
Entonces, mis padres tenían 7 hijos. Entonces, escuchando, la hija mayor murió cuando era pequeña por la enfermedad, porque en el campo no había mucho recurso. Entonces, esperar que se sane y murió. Yo no conozco. Ahí se quedó 6 hijos. Nacimos. Entonces, mi padre también, y cuando mi padre era pequeño, mi abuelo, y se fue a la guerra contra Japón. Ahí murió. Entonces recién nació mi padre, era el bebé. Entonces mi abuelo murió en la guerra. Luego se quedó mi abuela. Mi abuela mirando a mi padre chiquitito, mirando su futuro. Ahí dejó la casa y se fue con otro varón. Entonces ahí se quedó mi padre como huérfano. Ahí ha crecido, se ha criado mis familias, sus parientes. Entonces tiene ese de resentimientos, ese poco de triste, ¿no? Entonces mi padre se casó con mi madre. Entonces como no recibió nada de mi abuelo, entonces ahí no estudió muy bien. Otros amigos mirando, desde pequeño, ¿no? Con sus padres, sus madres, luego estudia, pero mi padre no estudió. En vez de estudiar y se fue al campo, trabajar duro desde 4 de la madrugada. Entonces mi padre tenía ese corazón. Entonces naciendo mis hijos, voy a criar bien, mi padre pensó. Pero quiere enviar al colegio, pero nosotros también no quiere estudiar. No quiere estudiar. En el campo jugar, nadar, agarrar ranas, lanas, ¿no? Ranas, sapos, agarrar víbora, matar, eso, jugamos, ese juguete de nosotros. Entonces ahí mi padre creció, pero mirando, chiquititos son varios, pero no tiene recursos, los hijos se crecen. Además tiene un corazón, ¿no? Desde niño no han recibido de su padre, de mi abuelo. Entonces tenía ese ¿cómo dice? Resentimientos. Entonces, y desde pequeños tomaba mucha cerveza. Claro, aquí la mayoría, ¿no? Los hermanos también en ese tiempo, la mayoría, los padres, ¿no? Se preocupaba por recursos, también la economía. Nuestros hijos se crecen, pero falta muchas cosas para olvidar esta situación. La única manera que es tomar cerveza y ya olvida todo, ¿no? Todos felices. Creo que mi padre también, así, y tomaba bastante cerveza. Entonces, cuando yo era niño, siempre yo agarraba de pantalón de mi madre. Ustedes también han crecido de esa manera. Siempre agarraba a su madre. Y yo soy último, entre los 6 hermanos, soy último. Cerca de mi madre, siempre al lado. Entonces, en mi corazón tenía ese recuerdo de mi madre, ¿no? Sí, también amor, cariño de mi madre. Entonces, de vez en cuando mi padre, y luego mi madre pelea, ¿sí? Peleando, entonces mi madre llorando sale del cuarto. Entonces, al ver como fuera que está escapando, ¿cierto? Mi madre, lejos de mí, entonces yo también salgo afuera. Entonces, mirando, mi madre estaba llorando. Entonces, aunque no entiendo, ¿no? Todo el corazón de mi madre, pero siendo hijo, como ama a su madre, también en mi corazón se quedó ese cariño, amor de mi madre. Mi madre llora, entonces mirando el hijo también, llora junto, llora. Aunque sí, no entiendo, pero llora, porque mi madre está triste. Ese corazón llegaba hasta mi corazón. Entonces, varias veces yo también lloré al lado de mi madre. Luego un día mi madre me dijo, hijo mío, ¿sabe? Todo está mirando. Tu papá así ha crecido. No tiene su padre, su madre, sí, solo ha crecido, ¿no? Huérfano, quiere estudiar, pero no puede estudiar. Trabajar. Para olvidarla esto, tomando mucha cerveza. Entonces tú no tienes que tomar cerveza. Entonces yo respondí, sí mamá, nunca voy a tomar la cerveza. Entonces mi mamá me pide, ¿qué me pide? Compromete, ¿cierto? Ya compromete así, y luego hasta y sello, ¿no?
nunca voy a tomar, mamá. Como todo he visto esto, ¿cómo voy a tomar? Entonces mi mamá me dice, tú toma algún día, cuando sea mayor. Si toma cerveza, yo voy a morir. Ah, no, llorando. No, mamá, no llora. Si no, no tiene que morir, ¿sí? Porque en mi corazón, ahí tengo era ese cariño, amor de mi madre. Entonces mi madre sufre, yo también sufro. Si usted también tiene esa experiencia, cuando su madre llorando, usted también al lado llora junto, aunque no entiendo por qué llora. Pero esa tristeza llega hasta mi corazón. Porque no quiero que llore mi madre, no quiero que sufra mi madre. Porque yo amo mi madre, como mi madre me amó, me crió. Una vez, y cuando yo estaba en el seminario, Pastor Oxupam nos enseñó. Yo estaba muy difícil en mis tiempos, pero yo por la fe, confiando en Dios, predicando el Evangelio, Dios abrió ante mí toda la puerta. Dios me ha bendecido. Entonces, ¿cómo voy a dejar ese Dios? ¿Dónde deja en el desierto? ¿Dónde Dios deja cualquier lugar? Con este Dios viviendo yo puedo vivir, dice. ¿Ustedes han escuchado ese testimonio? Entonces este Dios andando, si no hay problema, miles de veces renace, yo viviré con Dios, yo predicaré siendo pastor, así predicaba. Aunque no todo puede entender ese corazón de siervo, pero transmitía en la clase del seminario. Entonces escuchando, como tanto quería transmitir hacia nosotros, quiere enseñar la vida de fe, vivir para el Señor, solamente por el Evangelio. Luego Dios se levantó y bendijo en gran manera. Poco a poco en nuestro corazón también llegaba. ¿Qué llegaba? ¿Qué llegaba? Porque no llega nada, ¿no? A su corazón, ¿no? Entonces nosotros cerca del siervo, escuchando, llegaba hasta nuestro corazón. Ya, Dios bendice a su siervo. El siervo vive con este corazón. Un poco raro. Sí, 하나, 둘, 셋. ¿Está bien? Entonces poco a poco llegando hacia nuestro corazón. El siervo de Dios vive en esa manera. Siervo de Dios agradece. El Dios también así bendice a su siervo. Él tiene mismo corazón. Poco a poco llegando, nosotros también deseamos esa vida mejor. Yo también quiero vivir así. Vivir era toda la vida para el Señor. Luego el Señor me bendice como el siervo de Dios. Poco a poco llegando hasta nuestro corazón. Entonces ahí pasando unos tiempos con el siervo de Dios, tanto quiere enseñar, ¿sí?, esa vida de creencia. Aunque soy muy rebelde, muy duro. Otra vez menospreciando la enseñanza del siervo, otra vez vivíamos según nuestra manera, deseo de la carne. Entonces, pastor, otra vez exhortando, usted, ¿por qué no escucha? ¿Por qué no me escucha? Yo tengo deseo. ¿Qué deseo? Que usted también reciba la bendición de Dios. No es difícil, era fácil, como yo. Si yo he caminado, si yo sé, de esa manera. Eso enseñando usted solamente confiando en mí, recibir, vivir. Dios va a bendecir como a mi persona. Amén, aleluya. Entonces cada vez enseñando, recibiendo, nosotros también en nuestro corazón, poco a poco formamos. ¿Qué formamos? ¿Me puede entender, hermanos? ¿Qué formamos en nuestro corazón? Ese corazón de siervos. Era chiquitito, era insignificante, nada. Siervo de Dios, siervo. Nosotros, mi vida era como otra persona. Pero años estando juntos, escuchando su palabra, su enseñanza, él no solamente enseñaba su teoría, su palabra, poco a poco llegando su corazón era. Entonces nosotros en los seminaristas poco a poco podía formar. En el principio chiquitito, era chiquitito. ¿Cómo chiquitito? ¿Se ve? ¿Se ve? Tiene buena vista, ¿no? Chiquitito así. Sí. Como nosotros hablamos, cola de hormiga, dice, ¿sí? Así. Como caca de hormiga, así dice.
Así chiquitito era. Hormiga también chiquitito, y su excremento, ¿cómo será? Demasiado. Entonces, ahí chiquitito así en nuestro corazón ya forma. Deseamos vivir como el siervo, que también Dios bendice a nosotros. Entonces también imitamos su forma de hablar, su forma de vivir, imitamos. Pero también equivocamos, fallamos. Un día nos dijo, esta vez ahí CLF, no creo que gran seminario bíblico en Nueva York, dice. Yo voy a viajar a Nueva York, soy expositor principal. Entonces nosotros, y hablamos. Entonces el pastor habló, yo quiero que todos los seminaristas que estén en Nueva York, dice. Entonces el siervo de Dios, ¿qué dijo? Todos los seminaristas quiero que estén en Nueva York. Yo quiero que vean la obra de Dios conmigo juntos. Entonces ya puede ver el corazón de siervo quiere estar. ¿Con quién? ¿Con quién? No se siente nada. ¿Está bromeando, pastor? Solamente una palabra, sencilla nomás hablando. Entonces llegaba él, siervo de Dios, esta vez. Sí, normalmente cuando viaja a otros países para dar la palabra, no expresaba. Sí, viajando a Sudamérica, viajando a África, viajando a Europa. Sí, yo voy a viajar. Sí, solo pidió oración. Pero ese día, esta vez, yo voy a viajar a Nueva York. Voy a predicar la palabra de Dios. Muchos estadounidenses escucharán el evangelio. En esa gran obra de Dios, quiero que vean ustedes junto conmigo, dice. Entonces todos los seminarios escuchando, ya y podía sentirnos. Ya el siervo quiere estar juntos. ¿Con quién? Con nosotros. Siervo de Dios quiere estar con nosotros. Todos los seminarios estaban muy felices. ¿Por qué estaban felices? ¿Por qué ya los seminaristas están felices? Porque puede viajar a Nueva York, puede ver hombre araña allá en Nueva York. Por eso es tan feliz. Nosotros sentimos en el corazón del siervo, estar nosotros, seminaristas. En la obra de Dios quiere estar con seminaristas. Pastor puede estar con diferentes pastores, diferentes personas, pero expresaba esta vez yo quiero que estén todos los seminaristas en Nueva York. Al escuchar, ya ese corazón de siervo llegaba. Pastor, quiere estar con nosotros. Quiere pasar junto a nosotros. En el corazón de siervo está. ¿Quién está? Nosotros está. Ya en el corazón de siervo está nosotros. Considerando a nosotros. Estaba muy feliz. Desde ahí nosotros oramos. Dios, usted sabe, el siervo quiere estar. ¿Con quién? No pastores, no hermanos. Con nosotros. Dios, siervo a eso desea. Creo que Dios ama a su siervo. Dios te bendice a su siervo. Entonces nosotros estamos orando. Sabemos que usted va a ayudar nuestro pasaje. Porque ¿cómo puede viajar a Estados Unidos? ¿Por pie puede viajar o por nadar? Que es imposible, sí o sí, por vuelos. Desde ahí oramos, orando. Sí, esperamos que alguien nos dé pasaje. Pasaje unos $1,500 y de vuelta. Entonces, seminarista no trabaja, no hay dinero. Única manera, ¿cómo podemos conseguir el pasaje? Más fácil es robar. Robar. Pero de esa manera no, ¿cierto? Eso no. Otra manera es pedir. ¿Sí? Pedir padre, madre. Que siempre padre, madre quiere ayudar. Pero esta vez, pastor, yo quiero estar con ustedes en Nueva York. Luego otra palabra. Ora a Dios. Dios va a dar pasaje hacia. Ya, pastor, ¿qué dijo? Dos cosas. Primero, yo quiero que estén ustedes
en Nueva York conmigo, que vea la obra de Dios en esta vez. Luego segundo, ¿qué hablo? Ora a Dios. Dios va a dar. Es de dos cosas hablo. Entonces nosotros llegó, la palabra del siervo llegó. El siervo en su corazón está, los seminaristas, nosotros, aunque somos malos, problemáticos, hace dolor de cabeza del pastor. Pero como en el corazón del siervo, ya considera nosotros, estábamos muy felices. Luego segundo, ¿qué hablo? El segundo, ora a Dios, Dios va a darle dos cosas, ahí llegaron en nuestro. Desde ahí oramos los seminaristas. Orando. Dios da, no da pasaje. Dios da, no da. Ya, usted cuando ora pasaje, Dios dio, no dio. ¿Y por qué no viajaron a Argentina entonces? Ya, cuando ora a Dios, Dios dio, no dio. Los que recibieron ya viajaron a Argentina, creo. Los que no recibieron, se quedaron acá. Por eso no responde. Dios, así no, Dios. Alguien ya recibió, Dios, así ya por la fe puede hablar. Nosotros oramos, pero pasando el tiempo no recibimos pasaje. Siempre el precio de vuelo acercándose del tal tiempo, ¿no? Entonces sube. Con tiempo, anticipadamente compra más económico. Entonces acercándose el tiempo, subía el precio. Entonces preocupaba a los seminaristas. ¿Qué hacemos? El siervo dice que sí, estemos allá en Nueva York. Dios va a ayudar, pero ¿por qué no hay pasaje todavía? Oramos. Se quedó una semana. Imagínense dentro de una semana debe comprar. Hasta ahí, nadie casi apenas un seminarista recibió pasaje. Pero la mayoría no tenía pasaje todavía. Entonces está subiendo el precio. Entonces de repente un copastor entró. Ya, ¿usted va a viajar? ¿No va a viajar a Nueva York? Así ya preguntaba. Viajaremos a Nueva York. Entonces, ¿ya quién tiene pasaje ya recibió? Nadie levantaba, nadie. Igual que como ustedes ahora. ¿Quién tiene pasaje? Entonces, silencio se queda. ¿Cómo va a ser? Nos preguntó ese copastor. ¿Cómo va a ser? Solamente una semana nomás está subiendo pasaje. Ya tiene que comprar rápido. Entonces, nosotros sabemos, pastor, nosotros también eso sabemos. No solamente diga, dame dinero necesitamos. Dando dinero recién podemos comprar, pero no da. Solo palabra no habla fuerte. Compra pasaje rápido, dice. Pasando el tiempo, otra vez entró a copastor. Ay, verdad, usted es dolor de cabeza, dice. Ustedes son dolor de cabeza. No podía entender. Ya pensábamos, esta vez todos los seminaristas, casi 50, van a viajar a Nueva York. Nosotros pensamos así. Por eso preparamos, iglesia preparamos. ¿Qué preparamos? Los libros, ollas, material, montón de materiales prepararon. ¿Para qué? Seminaristas van a llevar a Nueva York. Cuando viaja por vuelo, por persona, permite, ¿sí? 24 kilogramos, ¿no? Maleta grande, gratuitamente lleva por el vuelo, gratis. Entonces la iglesia y prepararon muchos productos, porque 50 seminarios van a viajar a Nueva York, por eso olla, libro, mate, montón de ya prepararon. Cada uno 24 kilogramos gratuitamente va a llevar. Pero mirando, él tiene pasaje, no tiene pasaje. No tiene. Dolor de cabeza era. Ese malo seminario, no tiene la fe, carnales. Hasta ahora no consiguió el pasaje. Entonces el pastor nos habló. Ya ora a Dios, Dios va a dar, ¿sí o no? El siervo de Dios habló de esa manera. Sí, así hablamos, orando, da, no da. Da, no da. Creo que da a ustedes, ama mucho. Pero no daba a nosotros seminaristas, parecen malditos, carnales parece. No daba pasajes. Pero la iglesia ya prepararon muchos materiales. ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a llevar?
Seminario no tiene pasaje. Entonces, iglesia da dolor de cabeza, ¿cómo va a solucionar eso? Entonces, ese copastor un día entró a la clase de seminario, habló. Pastor Oxpac, ¿qué dice? Sí, Pastor Oxpac nos dijo, esta vez, este viaje, yo quiero estar con ustedes. Los seminaristas que vean la obra de Dios en Nueva York. Luego, ¿qué habló más? Sí, ora a Dios, Dios va a dar. Por eso nosotros estamos orando, pastor. Pero orando, hasta ahora da, no da, así nos preguntaba. No dio todavía, pastor. No es la fe. ¿Sí? Debajo del árbol de manzana va a caer, ¿sí? Abriendo la boca. Eso es la fe, así nos preguntaba. Ya, ¿cuál es la fe? Uno que tiene la fe se mueve, dice. Se mueve. Sí, confía en Dios que me va a dar. Puede golpear la puerta, dice. Puede ir allá a casa. Tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu sobrino, que visita. Luego, ¿qué hace? Golpear la puerta. ¿Qué quiere decir golpear la puerta? Pedir era dinero. Voy a ir a Nueva York para el evangelio. Dame pasaje. Yo así estaba hablando. Golpear la puerta. Al escuchar, todos los seminaristas respondimos, amén, aleluya. Desde ahí todos salieron. ¿A dónde se fueron? A su casa, a su tío, a su tía, todo. Luego en la noche regresé, aleluya, amén, yo recibí. Dice mi pasaje. ¿Quién dio? ¿Quién dio? Su padre dio, su madre dio, su tío. Todos ya recibieron pasaje. Yo también mirando, Elías ya tiene pasaje. Ya, la fe no solamente abre la boca debajo del árbol de manzana. La fe, ¿qué es? Mover, ¿cierto? Dios me va a dar, luego golpear. Yo también me fui a mi casa. ¿Por qué me fui a mi casa? ¿Por qué me fui a mi casa? Yo pedí a mi padre, padre, dame pasaje. Tengo que viajar a Nueva York. Dame pasaje. Mi padre me preguntó, ¿cuánto? $1,500, papá. No tengo. Dame, papá. Dame, tengo que viajar. Si todos los seminaristas ya recibieron pasaje, dame pasaje. Hijo mío, no tengo pasaje. Preste, papá, preste, papá. Sí, dame pasaje. Entonces mi padre consiguió. ¿Cuántos? ¿Cuánto? $1,500. Me entregó. Recibí. Aleluya. Estaba muy feliz. Ya, si hay golpeando la puerta, da, no da. Da era. Ay, eso es la fe. Luego seminario, todo compramos pasaje. Imagínense, todo compraron. Todos. Luego, todas las materiales que iglesia compró, preparó, podíamos llevar a Nueva York. Luego pasamos, cantamos, alabamos, escuchamos la palabra en gran seminario bíblico. Pastor Oxpac predicaba, nosotros anotamos, aleluya, amén, ¿dónde estoy yo ahora en Nueva York? Ya ese sueño es real, ¿sí? Nosotros ya, ¿cómo dice? ¿Cómo? Pelizca dice, pelizca. Sí, me pelizca, compañero, sí, no creo, el sueño es real. Si me pelizca, me duele, si le golpea, ¿cierto? Si tú dices que ya pelizca, no podía creer. Todos los seminaristas estaban. Luego quedamos una semana más en Nueva York, ¿sí? Y queremos visitar otra iglesia, invitar a la iglesia. Recibimos muchos regalos de la iglesia de Nueva York. Paseamos, donde si supe King Kong, ¿no? Luego donde si hombre araña andando en esos lugares, nosotros también paseamos. Estaba muy feliz. Luego todos regresaron a Corea. Después de regresar, primera clase de seminario con Pastor Oxpac. Pastor entró. Su rostro estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz?
¿Por qué estaba feliz? Todos los seminaristas estaban ¿en dónde? En Nueva York. Pastor tanto deseaba estar juntos. Estaba muy feliz. Luego oramos. Ya vamos a empezar la clase de seminario. Luego orando, pastor preguntó, ¿sí? A nosotros, ¿ustedes cómo podían viajar a Nueva York? Eso preguntó. Entonces uno levanta, pastor, él se levanta. Nosotros orando a Dios, no me daba pasaje. Pero el pastor entró, luego dice que ya la fe no es esperar. Si la boca abierta debajo de árbol manzana. Debe moverse, golpeamos. ¿A dónde golpeó? Así pastor preguntó. Yo pedí a mi papá, dice, papá me ha dado. Pastor, su rostro, su semblante cambió. Al escuchar, cambió. Bien frío. Luego pregunto, ¿quién entre ustedes, quién más visitó a su casa y pidió pasaje? Levante la mano. ¿Cuántos se levantaron? Todito levantaron. Pastor. Y cerró la Biblia. Cerró. Y salió de la clase. Pastor dijo, usted no escucha mi palabra. No es la fe usted. Yo hablé, ora a Dios. Dios va a dar. Ustedes no confiaron en mí. Luego ustedes visitaron las casas. Luego pidieron dineros. No es la fe. El pastor se enojó en gran manera. Cerró la Biblia. No hay clase. Indefinitivamente. No hay clase. No sirve a ustedes. Si tanto tiempo yo hablé, enseñaba, ustedes pisotearon mi palabra. Ustedes pisotearon mi corazón. Tanto quiere estar en Nueva York. No es de esa manera. Dios sí os va a dar. Ustedes pisotearon a mi corazón. Yo no quiero ver ustedes. Hasta desde ahora no hay clase. En vano. Teóricamente puedo enseñar a ustedes. ¿Sí? Génesis capítulo 1, 2. Teóricamente hasta Apocalipsis yo puedo enseñar. Sí, pero muy difícil llegar la fe, corazón de Dios hacia ustedes. No hay clase más con ustedes. Yo no quiero enseñar a ustedes. Ustedes me pisotearon mi corazón. De ahí cerró la Biblia, se fue de la clase. Jamás apareció más pastor. Nosotros llegamos a una tristeza grande. Pastor sufrió bastante. Después de salir pastor, nosotros lloramos. Pedimos, pastor, queremos escuchar su enseñanza. Pastor cerró muy fuerte. Nunca quiero ver usted. Usted me pisotearon grandemente mi corazón. Usted me menosprecia, luego dice que quiero escuchar. Mentiroso. Luego pastor nunca entró más a la clase hasta que termine. Luego después escuchamos. Pastor lloró. Pastor ya está preparado. Terminando ese día, clase de seminario, quería viajar a otra provincia. Pastor Spack planeado que preparó bus flota de la iglesia. Luego dentro de flota, Pastor Spack sube, seminario está todo llevando, girar diferente iglesia de provincia. Dentro de bus comiendo, explicando, predicando la palabra. Pastor ya está planeado. Quería ir con nosotros. Pero escuchando el corazón de los seminaristas, se sintió. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Es muy mal. Muy mal. Que pisoteo era al corazón de siervos. Nosotros muy malo era, muy duros. ¿Qué tal Pastor Oxpac, no? Siervo de Dios enseñando? Tenía mucha duda en nuestro corazón. ¿Cumplirá esa enseñanza? Siervo de Dios ha caminado en esa manera. Nosotros recibimos igualito que siervo, ¿funcionará?
Nosotros muchas veces pisoteamos enseñanza de siervo al corazón de siervo. Entonces el pastor sufrió, nosotros hicimos sufrir muchos. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿sí? ¿Qué libro hemos leído? Ya podemos ver, porque aunque ya sí, bastante hemos escuchado ese capítulo, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 de ese versículo 1. Versículo 3. Versículo 2 voy a leer. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Ya mientras Jesús enseñando la palabra de Dios a las personas. Mientras enseñando, ese día sucedió, era, ¿sí? Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medios. 4. Le dieron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ya puede imaginar, hermanos, ya junto, y aunque aquí no es Israel, pero según esta Biblia, esta palabra, ya viajamos. ¿A dónde viajamos? A Israel era, ¿sí? Y viajando a Israel ya ahora, ¿sí? Esa mujer, los escribas, los fariseos trayendo, ¿a quién está trayendo? Una mujer sorprendida, estaba adulterando con otro varón. Ahí agarraron los escribas, luego los fariseos. Imagínense, estaba adulterando, abrió la puerta. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Ella también, ese varón, no sabía que nadie va a saber, pero de repente abriendo la puerta, ¿qué está haciendo? No sabía que adulterando va a morir. Ese maldita sea. Luego ya gritando la gente. Parece real, ¿no? Parece real. No está durmiendo nadie. Abrió la puerta. Ella sorprendió, era. ¿Sí? Entonces estaba nada de ropa. ¿Sí? Ella tenía mucha vergüenza. Luego los escribas agarraron. Entre dos, uno nomás agarraron. ¿A quién? A la mujer era. Siempre víctima es mujer. Varones malos. Aquí escapó rápido. Escapó. ¿Sí? No sé, por ventana escapó. Por techo escapó. No sé, empujando la mujer, ¿cierto? Empujando la mujer, ¿cierto? Entonces los escribas, y se agarran, luego escapó rápido. Entonces quedó solamente una mujer sin ropa, nada. Los escribas, los fariseos, tira, cubre rápido, sucia, inmunda, ¿qué está haciendo acá? Luego, ella tiembla. ¿Qué será? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será? No tiene que saber mi esposo, mis hijos. Mi familia no tiene que saber, temblando. Primeramente recuerda eso. ¿Qué será? Pero los escribas, los fariseos, ¡pah! ¡Cubre! ¡Sucia! ¡pah! Agarrando cabello. No quiero ir, por favor, perdóneme. ¿Cómo va a perdonar? Sucia. Así destruyendo otro hogar. Así puede vivir. Luego ya, agarra. Porque desnudo era. ¿En dónde va a agarrar? Cabello. ¡Vamos! Entre ellos hablaba. Según la ley de Moisés, tiene que matar ella. Sucia. Golpea. Pero entre ellos hablaba. Escuche que Señor Jesús,
Hijo de Dios, dice. Vamos a llevar ante Él. ¿El qué dirá? Vamos a ver el qué dirá. Agarrando. Llevaba, arrastraba. Ella no quería ir. Como por la fuerza. ¿Sí? Agarrando, arrastraba. ¿Hacia dónde? Ante Jesús. Ante Jesús. Ante Jesús. Hermanos, esta mañana, sí, vamos a hacer. Vamos a hacer. Mucha gente dice, leyendo esta parte de la Biblia, no quiere ser esa mujer adúltera. Pero bíblicamente explica, esa mujer, ustedes, a mi persona, ¿sí? Ya adulteraron, ya fornicaron. Digno de morir era morir. Escupe, golpea, sucia. Nadie puede hablar ella. Soy sucia. Reconoce. Luego, ¿qué más? Qué vergüenza era. Mis hijos, ¿qué dirán a mí? Tu madre adúltero. Tu madre así está viviendo. Me da vergüenza era. Ante mis hijos, ¿cómo voy a alzar mis rostros? Soy una madre mala era. Ella condenándose está llevando. Si fue arrastrada. Puso ante Jesús. ¿Cómo pone ante Jesús? ¿Cómo pone? Bota. La mujer se cae al suelo. Tampoco puede alzar su rostro. Que saberá, soy adúltera, sucia. Estoy cometido pecados. Entonces, aunque la gente insulta, nada puede hablar. Porque ella reconoce. Pecadora es sucia. Antes Jesús dijo, luego los escribas, ¿qué dijo? Jesús, según la ley de Moisés, tales mujeres estaba adulterando otro varón. No sé, ese varón muy malo escapó. Apenas agarramos a esa mujer. En nuestro pueblo esa mujer debería morir. Sucio era. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué modelo será? Jesús, según la ley de Moisés, tiene que apedrearla, quebrar cabeza, quebrar su cuerpo, sangrando, morir era. Dios hablaba ante Jesús. Alrededor de la mujer, la gente al escuchar, ¿qué hace? Cierto, esa mujer sucia, cierto, tiene que morir era. En nuestro pueblo, tiene que morir, eliminar a esta mujer sucia, inmunda. Nuestros hijos, ¿qué va a aprender? Luego las personas, todo estoy de acuerdo. Están de acuerdo era. Ella sola ante Jesús. Ya puede imaginarse, hermanos. Ya atrás también puede imaginarse. Ahí preguntaba, Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Qué dices? Jesús, ¿qué respondió, hermanos? Jesús, ¿qué respondió? ¿No leyeron la Biblia? Jesús, ¿qué respondió? Primero, inclinando al suelo, escribía. No sé qué estaba escribiendo, pero en el suelo escribiendo. Luego los fariseos, los escribas insistieron. Jesús, ¿qué dice? Jesús, responde rápido. ¿Sí? ¿Qué dice usted? Jesús levantándose habló. ¿Qué habló? Sí, entre ustedes no tiene pecado. Primero, arrojarla a ella. Luego, de nuevo, inclinándose Cristo, Jesús, escribía segunda vez. Ahí está escrito en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Entonces, mientras segunda vez inclinando Jesús, escribiendo en el suelo, los fariseos, las personas, antes de escuchar la palabra de Jesús, ellos ¿qué estaba haciendo? Cierto, ella tiene que morir. Ya, cada piedra agarraron, tiene que echar quebrar su cabeza. Tiene que gritar, tiene que sangrar, tiene que morir. Luego todos están de acuerdo. Pero Jesús habla. Primero, sin pecado, uno que es sin pecado en su corazón, arrojarla a esa
mujer era. La palabra de Jesús escucharon. Cada uno de las personas escuchando la palabra de Jesús entraba. ¿A dónde entraba? Al corazón. Primero, no tiene que pecado arrojarla. Cada uno revisando, chequeando su corazón, tenía pecado. Yo también antes adulteré. Claro, si nadie sabe. Claro, yo también forniqué, pero nadie sabe. Yo robé. Antes yo maté a la gente. Yo aboroté hasta mi bebé chiquitito. Nadie sabe. Cada uno, la palabra de Jesús golpeaba. Uno que no tiene pecado, primero golpea, primero alojar. Esta palabra golpeaba. No tiene pecado, no tiene pecado, no tiene pecado. Esa palabra chocaba. ¿Verdad? Yo también cometí pecado. Esa palabra de Jesús entraba. Yo también cometí pecado. ¿Qué hay diferencia? Esa mujer, yo. No hay diferencia. Llegó en el corazón de las personas. ¿Qué llegó? Yo también tengo que morir. Yo también tengo que morir. Como él. De ahí no podía hablar nada. Dejando las piedras, ellos silenciosamente regresaron. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? A su casa. Luego, llegando a su casa, cerrando la puerta, nadie sabe que yo adulteré. Nadie sabe que yo forniqué. Nadie sabe mi pecado. Solo yo. Yo tenía que morir como él. Ellos en sus casas. Luego se quedó solamente la mujer adúltera. Luego Jesús dijo: Señora, los que acusaban a ti, ¿dónde está? Preguntó. ¿Dónde está? Entonces la mujer recién alzando ojos, que no podía alzar sus rostros por lo que he hecho. Pero Jesucristo de repente preguntó. ¿Qué preguntó Jesús a la mujer? ¿Qué preguntó? Mujer, ¿dónde están los que acusaban a ti? Entonces ella, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está? ¿No está? Nadie está. ¿Qué pasó? Poco antes, las personas querían matar. Pero un rato, escuchando Jesús hablaba, no sé, Jesucristo, ¿qué habla? Habló. Porque ella, lleno de miedo. Pero algo Jesucristo habló, después desaparecieron todas las personas. Luego Jesucristo preguntó: mujer, ¿dónde están los que acusaban a ti? Entonces esa palabra, escuchando, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mirando, ¿dónde están? Nadie. Pues ella respondió: ninguno, Señor. ¿Cómo respondió la mujer? Ninguno, Señor. Era nadie. Nadie. Antes mucha gente quería acusarla. Antes mucha gente quería matarla. Antes mucha gente quería menospreciarla. ¿Sí? Antes mucha persona quería amenazarla. Pero ahora ya alzando rostro esa mujer, nadie. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué amén? Debe responder bien siempre, pastor, ¿no? André pregunta: ¿qué amén? Tal vez esta mañana Satanás acusa a ustedes. Usted también adulteraste. Usted también cometiste. Debería morir. Tal vez esta mañana acusa, sea Satanás, sea su marido. Por tu culpa fracasamos. Sea
las personas tal vez acusan a ustedes. Entonces, igual que esa mujer tiene mucha vergüenza y miedos, no puede alzar sus rostros. Pero esta mañana escuchando la voz de Jesús será. ¿Qué voz de Jesús? ¿Dónde están los que acusan a usted? ¿Dónde está? No hay nada, era nada. Satanás va a acusar, era. Tú cometiste pecado, tú adulteraste, tú fornicaste, tú robaste, tú aborto, tú hiciste esta mañana. Tantas condenaciones acusan, ¿verdad? Pero Jesús va a decir, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Una voz de Jesús. ¿Qué voz era? Todos los pecados que han hecho. Luego más adelante, hasta más adelante, futuro, todos pecados. Jesús ya pagó, era pago. Amén. Ya pagó. Ya limpió toda la suciedad. Pecados. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son justos. Era una palabra de Jesús. Amén, hermano. Por esas palabras, todo lo que acusan, se va. Satanás tal vez se engaña. Tú cometiste, ¿sí? Tú vas a entrar al infierno. Claro, yo cometí pecado. Pero Jesucristo murió en la cruz. Cuando murió Jesucristo en la cruz, había dicho una voz. ¿Qué voz? Consumado es. Jesús ya limpió todo. Satanás no ha escuchado esa voz de Cristo. Consumado es, era. Ya terminó. No ha escuchado, era justificado gratuitamente por su gracia. A través de Cristo ya limpió. Luego, por la palabra de Jesús, somos limpios. Aquí también igual, Jesús habló. Mujer, ¿dónde están los que acusaban a ti? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ninguno era, ninguno. Luego Jesús también respondió. Ya vamos a ver, ya último, versículo 11. Ya versículo 11 tiene, ya junto vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Amén, hermanos. Sí, mujer le respondió, ninguno, Señor. Ninguno me acusa, ninguno puede condenarme. Jesús dijo, yo también, yo te condeno. Jesús tampoco tiene pecado, puede decir, era. Porque por Jesucristo vino, era, por limpiar nuestros todos pecados. Jesús sabía esto, limpiando todos pecados. ¿Cómo va a condenar a nosotros? Pues Jesús también dijo, ni yo te condeno. Entonces él escuchó. Él tampoco puede condenar, porque él vino por mis pecados. Él va a morir en la cruz, luego va a limpiar mis pecados todos. Por eso Jesús está diciendo, y yo te condeno. Entonces ese pecado he cometido, pecado adulterio con ese varón. Entonces hasta ese pecado Jesús ya limpió todos los pecados. Luego después otra palabra de Jesús. ¿Jesús qué dijo? Después ¿qué dijo Jesús? Vete. No peques más, hermanos. Esa mañana, esa parte quisiera cumplir. No solamente dijo Jesús, ni yo te condeno. Después de hablar, ni yo te condeno. No hay pecado, mujer. Vívelo, ¿sí? Con paz, con agradecimientos. Luego Jesús dijo última palabra. Vete. No peques más, será más. No peques más. Alguien cuando compartiendo la palabra
Algunos me preguntan, Pastor Andrés, usted dice que Jesucristo limpió todos los pecados. Dice que no hay pecado. Entonces usted no caga ni orina. ¿No? Usted no caga ni orina. Así me habla directamente. ¿Qué quiere decir? Usted es humano, era. Humano, ¿qué quiere decir? Otra vez va a cometer pecado. Otra vez va a equivocarse. Señor, claro, yo hago necesidad en el baño. Orino, era. Tengo debilidad. Deseo surge otra vez. Pero grabando, guardando. Ese amor del Señor es Cristo. ¿Cómo voy a cometer pecado de nuevo? Cuando eran niños, en mi corazón lleno de amor de mi madre, criándose, sacrificándose. Entonces en mi corazón tengo ese cariño, amor de mi madre. Mi madre sufre, llega hasta mí. No quiero que sufra mi madre. No quiero que llore mi madre. Mi madre sufre, me llega mucha tristeza. Yo también quiero deshacer. Cuando mi madre esté feliz, yo también feliz. Igual, hermanos. Después de recibir la salvación, Dios ha dado. Espíritu Santo en nuestros corazones. Varias veces hemos escuchado. Primeramente Moisés recibió en el monte Sinai. Los mandamientos recibió. ¿En dónde recibió? En el monte Sinai. En aquel tiempo Dios, ¿sí?, en el monte Sinai apareció. Luego se entregó a Moisés a través de 2 tablas, 2 piedras. Aquí escribió según dedo de Dios. Luego entregó, ¿a quién entregó? Moisés al pueblo de Israel, a nosotros. Pero problema, ¿qué es? Igual que esa mujer adúltera. Según, teóricamente, no debe adulterar. Eso sabemos. Pero en nuestro corazón mucho deseo surge. A mí me gusta ese guapo. A mí me gusta ese chico. Quiero estar con ese varón. Quiero dormir. Luego surge mucho fuerza, deseo. Aunque sabiendo teóricamente, no debe adulterar. No debe adulterar. Adulterando va a recibir maldición. Ese deseo más grande, más fuerte que la teoría. ¿Qué hace? Viola, menosprecia, pisoteando, luego actúa. ¿Qué actúa? Y comete pecados. En la iglesia también, hermanos. Aquí, ¿quién no sabe? Llegar, puntual. 10 de la mañana, culto, hermano. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Pero deseo, quiero dormir. Yo quiero hacer. Luego menosprecia, pisotea, ¿sí?, el corazón de Dios. Luego, ¿qué hace? Viola, ¿sí?, menosprecia. Luego ese deseo lleva, ¿sí?, en la iglesia. Hermanos, ustedes culto de la mañana domingo, ¿qué hora es? Sabe. Sabiendo esto, ¿por qué no puede llegar antes? ¿Por qué? En teoría, igual que esa mujer, hermanos. Teóricamente, ¿quién no sabe? Si sabiendo, ese deseo más grande, viola, pisotea al corazón. Por eso, primera ley, primer mandamiento. Dios escribió. ¿En dónde escribió? Y piedras. Porque ya en nuestro corazón más fuerte desea. Por eso pisotea, menosprecia ese mandamiento. Viola. Por eso ya segunda vez, Dios no entregó sus mandamientos en la piedra. ¿En dónde entregó entonces? Vamos a ver, ¿sí? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 15, capítulo 10, el versículo 15.
¿Ya encontraron, hermanos? Ya, Hebreos capítulo 10, 15 voy a leer. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ya 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice. Ya segunda vez con Jesús escribió en el suelo. Era. Segunda vez Dios escribiré, dice. ¿En dónde escribiré, Dios? ¿En dónde? En sus corazones. En sus corazones. Ustedes condenan por lo que he hecho. Adulterio, fornicaciones, sufre, triste, condena. No hay paz, no hay tranquilidad. Escribiré. Nunca más recordaré tus pecados. Nunca más recordaré, dice, ese pecados que tantos años sufría era. Tú adulteraste, tú fornicaste, tú abortaste, tú mintió, robó. Y tantos años. No piedra ahora. ¿Ahora dónde? En sus corazones. Nunca más recordaré tus pecados. Por eso envié mi Hijo Jesús. Él limpió y llevó todos tus pecados. Amén, hermanos. Como Jesús había dicho, ni yo te condeno. Amén. Jamás Jesús va a condenar. Porque murió era por nuestros pecados. Ya pagó perfectamente. Amén. No solamente ni yo te condeno. Después Jesús había dicho. ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho? Vete, no peques más. Tú cometes pecados. Otra vez recibe tu deseo. Yo sufro. Yo sufro. Yo no quiero ver. Sufro. No peque más. Pecando. Tú vas a sufrir. Yo sufro. Sufro. Escuche. No peque más. ¿Sí? Entonces aquí era. Jamás, jamás recordaré. ¿Qué no recordaré? Nunca recordaré nuestros pecados. Eso Dios quiere escribir. ¿En dónde? No es piedra. No es en la pared. ¿En dónde? En tus corazones. Esta mañana nosotros hemos escuchado, hermanos, lamentablemente muchos hermanos, después de recibir ese amor grande, luego, surgiendo deseo, pisotea era el amor del Señor. Aunque eso sufre, aunque eso no quiere, pisotea ese deseo más fuerte. Viola, menosprecia, aunque Jesucristo sufre. Aunque siervo de Dios sufre, no importa. Quiero disfrutar mi carne. Quiero vivir ese mundo. Luego vivir. Mientras viviendo, nuestro Señor Jesucristo sufre, hermano. Sufre. Sufre. Para esto yo morí. Para esto yo morí. Para esto yo sangré. Para esto yo he morido en la cruz. Jesús va a llorar. Sufrir era, hermano. ¿Puede entender? Vamos a buscar, si usted tiene San Marcos. San Marcos capítulo 14, versículo 3. San Marcos capítulo 14, el versículo 3 voy a leer. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, él reposó y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza.
Aquí en la casa de Simón, él es leproso. Entonces Jesús tenía corazón, salvar, sanar de esa enfermedad. Porque no podía pasar tranquilamente mirando si a ese Simón se enfermó. Conociendo a Jesús, ¿cómo va a pasar? Vino a salvar, sanar. Mientras estando en la casa de Simón, una mujer vino, una mujer. En su mano trajo, ¿qué trajo? Sí, el alabastro de perfume, es muy caro, dice. Entonces ella vino luego, ¿qué hizo? Y quebró, ¿sí? Quebró, porque el alabastro es ese aceite muy importante, cerrar bien, cubrir bien, ¿sí? Entonces quebrando, luego echó ese alabastro de perfume a la cabeza echó. Entonces las personas estaban en la casa de Simón, miró esa mujer, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya 4 vamos a ver. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dieron para que sea hecho este desperdicio de perfumes. Ya 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, cuando una mujer quebrando ese perfume echó a la cabeza. Entonces ese perfume muy caro, olía muy fuerte. Luego choreando todo el cuerpo y mojaba al cuerpo de Jesús. Entonces alrededor de Jesús estaban las personas. Luego diciendo, ¿qué diciendo? Ellos enojando, dice. Según la Biblia, enoja. ¿Por qué enoja? No de ellos, de ese perfume, aunque caro. ¿Por qué se enoja? Enojando, luego habla, ¿por qué desperdicio? ¿Por qué pierde ese perfume? Luego ese vendiendo dinero, ese dinero ayuda. ¿A quién ayuda? A los pobres está diciendo. Ya una pregunta, ¿por qué se enoja alrededor de Jesús las personas? ¿Por qué se enojan? Porque en vez de perder, ¿cierto? Echando ya pierde, ¿verdad? ¿Puede entender esa parte? Las personas pensaban, está perdiendo. En vez de perder, me da ese dinero, me da, yo voy a usar. ¿Puede entender, hermanos? Yo voy a usar bien. Es muy tonta esa mujer, porque ella pierde todo, muy caro era, tontería es ella. Si me da, me da mejor. Vendiendo dinero, voy a usar bien. Ayudar pobrecitos o algo así. En la iglesia también, hermanos. Muchos sirven a Dios, a Jesucristo. Sacrifica su vida, su tiempo, hasta dineros. La gente se enoja. ¿Por qué así hace? Dice. ¿Por qué echa iglesia? Tiempo, dinero, ofrenda. Muchas personas. Eso me da. ¿Por qué pierde? Porque se va a la iglesia. ¿Por qué sirve el evangelio? Pierde. No sirve nada. Se enoja. Varias veces escuchamos sus hijos siendo salvos, siendo cristianos, siendo que saborearon ese amor del Señor Jesucristo. No quiere enviar sus hijos. Mejor estudie, mejor gana dinero, mejor que sea profesional. Iglesia hablamos para servir el evangelio. También estudiar, ganar necesario. Enviando a la iglesia, sirviendo el evangelio, mejor manera va a guiar. Aquí igual que acá, la gente estaban cerca de Jesús, pero se enojan.
echando a la cabeza de Jesús, echando ese perfume, se enoja, rabia. ¿Por qué echa a Jesús, dice, este perfume? Lamentablemente, aún conociendo el Evangelio, aún recibiendo el Evangelio, la salvación, muchos fue engañado por Satanás. Hace vivir para mi cuerpo, para mí era. Piensa que esa vida es esa vida más miserable, hermanos. Ahí viajando a Santa Cruz, hablé, hermano, me acompaña, hermanos. Viajamos, predicamos el Evangelio. Sí, pastor, sí viajaré, sí acompañaré. Pero después, hermanos, viajamos, predicamos el Evangelio. Dios todo va a cubrir. Sí, amén, aleluya, pastor. Después murió por COVID, murió. De repente murió. Una casa, otra casa, terrenos, hectáreas. Y dejó. Sus hijos se unieron, demandaron, policía, golpearon, peleando por bienes. Y hablé, hermano, usted si hubiera enterado lo que está haciendo sus hijos, usted va a romper sus corazones. Para esto toda la vida usted trabajó, debajo de sol, duros. Para esto usted toda la vida se echaron. Hermano, mejor era que no trabaje, más peor, entre hijos, pelea. En la mañana hablamos. Sus padres viejos, ancianos, sus hijos, aunque no todos, pero algunos solamente espera. ¿Qué espera? ¿Cuándo va a morir? Yo necesito mi deuda. Yo necesito esto. Si hubiera conocido, así viviría, hermanos. Siendo hermanos, salvos. Mejor, hermanos, enseña. ¿Qué enseña? Era vivir por el Evangelio. Viviendo para el Evangelio. Para el Evangelio, ofrenda. Por el Evangelio, tantos, todo sirve. Eso mejor enseñará a nuestros hijos. Antes de morir, trabajar, ahorrar, construir casa, un lote, 2 lotes, 3 lotes, autos. Luego idea. Entonces sus hijos, ¿qué harán? Mejor, hermanos, enseñar, ¿verdad? Aquí una mujer echó perfume. ¿Por qué echó perfume? Preparando era sepultura de Jesús. Jesús estaba muy feliz, contento. Por eso Jesús dijo, no, usted vaya, usted no molesta a esa mujer. Ella está preparando mi muerte. No molesta a ella, vete, vaya. Luego Jesús mismo protege a esa mujer. Amén, hermanos. Ustedes viven para el Evangelio. Jesús mismo era, ¿quién molesta? ¿O quién molesta a mi hija? ¿No? Enfermedad, vete. Enemigo, ¿a quién está tocando? Ella vive para mí. Luego Jesús mismo va a proteger. ¿Cierto, hermanos? Mira, no molesta. ¿Qué está haciendo ustedes? Ella no habló nada, solo preparando la muerte de Jesús. Muchos hermanos, la pena es en la iglesia mirando. Aún recibió ese amor del Señor Jesucristo, pero menosprecia, pisotea ese corazón del Señor. Luego, ¿qué hace? Vive según deseo de la carne. Aquí, Iglesia La Paz,
viene uno 300 hermanos. Entonces mínimo la vida de creencia, mínimo se llama diezmo, diezmo. ¿Han escuchado, hermano? Diezmo. Diezmo han escuchado. Ese mínimo era. ¿Qué quiere decir? Dios me ha dado buena salud. Dios me ha dado mi esposa. Dios me ha dado mis hijos. Dios me ha dado todas las cosas que yo tengo. De ahí 10% era mínimo. Eso agradecemos. Claro, Dios no necesario era dinero, pero una manera de expresar se llama diezmo. Mi corazón, así es. Por ejemplo, un matrimonio, yo te amo, yo te amo, pero ¿cómo ama? ¿Cómo ama? Mi esposa también me pregunta, siempre dice, ama, dice, pero ¿cómo me ama? Dice. Hablar, yo te amo, no gasta nada, ni un boliviano. Por eso, yo te amo, amo. Lanza a algunos. Por eso mi esposa, ¿cómo me amas? Y me pregunta. ¿Cómo ama? Expresa. ¿Qué expresa? Nueva cartera, carísimo era. No quiero comprar. Pero yo amo mucho. Por eso, ¿qué expresa? Comprando. Sí, luego entrega. Aunque no es como amor materiales, una manera de expresar era. Porque la gente más se siente materiales. Por eso diezmo, ¿qué era? Dios me ha dado, gracias. Nada es. Ese nosotros devolvimos a Dios. ¿A quién? Dios era Dios. Usted me ha dado, gracias. ¿Cómo voy a expresar? ¿Sí? Yo también doy, era mínimo. 10% era diezmos. Aquí 300 hermanos. Yo pregunté, aquí Bolivia sueldo mínimo, ¿cuánto es? 2.000 bolivianos, dice. 2.000 bolivianos, 10% es ¿cuánto es? 200 bolivianos. Mensual. 200 bolivianos divide 30 días, ¿cuánto sale? Como 7 bolivianos diariamente. Diariamente 7 bolivianos. Nada. Pero uno que tiene corazón de Dios, Dios me ha dado, gracias. Mínimo, entrega diezmo, se llama diezmo. Entregando diezmo a Dios, eso nomás me da, así va a decir. Contrario, Dios se siente muy feliz. ¿Por qué se siente feliz Dios? ¿Por dinero? Ese corazón, ese hermano me ama. Ese hermano considera, reconoce. Mínimo era mínimo. Entonces Dios miles veces más, Dios va a dar, dice, según la Biblia. Amén, hermano. Aquí 300 hermanos. Sueldo mínimo 200 bolivianos. Entonces 300 hermanos multiplica 200 bolivianos. ¿Cuánto es? 60.000 bolivianos. Casi $10.000. Súper. Aquí va a volcar Bolivia, hermano. Va a cubrir toda parte del territorio en Bolivia. El evangelio va a cubrir. Nuestra familia, nuestro conocido, todo va a escuchar el evangelio. Apenas ahora eso sale en radios. Cristo TV transmite. Poco empezando. Claro, todo necesita gasto. Pero suena por Jerusalén Radio, escucha el evangelio. Yo he visto tu pastor principal, Pastor Ospag en canal. Suena. Apenas nosotros. Hermanos, no esperamos 300 hermanos todos. La mitad, 150. Mínimo diezmo hace. ¿Cuántos serán? 30.000 bolivianos. Pero ¿sabe nuestra iglesia, hermanos, cómo está el estado de diezmo? Menos, mucho más menos. ¿Qué quiere decir? Hermanos, no vive. Teóricamente voy a servir.
Yo necesito iglesia, pero más inclina. ¿Qué más inclina? Deseo de la carne. ¿Sí? Una parte vamos a buscar, luego terminamos. Primera de Corintios, capítulo 5. Perdón, segunda de Corintios, capítulo 5. Ya, segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 14 voy a leer. ¿Encontraron? Ya voy a leer. Y porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya aquí dice, versículo 14, el amor de Cristo nos constriñera. ¿Qué quiere decir constriñe? ¿Qué quiere decir, hermanos? Constriñe, ¿puede entender, hermanos? Yo también no entiendo esa palabra antigua. Constriñe. Ese nuestro intestino era adentro. Se mueve, se mueve. El corazón del Señor que murió por nuestros pecados. Ahí en nuestro corazón se queda. Jesús dijo era esa mujer. Y yo te condeno. No peques más. ¿Qué quiere decir? Vívelo era con mi corazón. Recordando cómo es Cristo. Murió. Cómo amaba a nosotros. Recordando ese amor del Señor es Cristo. Guardando era. Soy malos. Soy pecador, es verdad. Pero cómo es Cristo murió por este malos. Me ha dado esa vida eterna. Ese amor guardando en nuestro corazón, recordando ese amor de Cristo nos constriñe, constriñe. ¿Qué quiere decir? Impulsa, toca nuestro corazón, dando deseo. Luego aquí vamos a ver, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué pensando esto? Que si uno murió por todos, luego todos murieron, deberían morir ustedes, deberían morir nosotros. Esta mañana usted cometió pecado, tiene que morir. Adultero, matar. Frónico, matar. Robó, matar. Odió, matar. Tenía que matar, morir. No debería vivir así nosotros. Pero por amor de Cristo está vivo en nosotros. Con mi esposa, con mis hijos, con ese buen tiempo, disfrutando, viajando, predicando. Por nuestro Señor Cristo estamos acá. Amén. Por eso ahora que dice la Biblia, no vivir para mí, sino para el Señor. Para el Señor vive. El Señor mismo va a proteger a nosotros. Aún su muerto también, su vida nos ha dado. Entonces, mientras sirviendo el Evangelio, toda la necesidad, ¿por qué no dará nuestro Señor Jesucristo? Necesita casa, necesita pareja, necesita buena salud. ¿Por qué no dará? No dará. Problema que menosprecia, pisotea era ese amor que nos ha dado. Luego, más, cree, acepta deseo de nuestra carne. Luego vive era para mí. Por eso llega maldiciones. Por eso llega el sufrimiento en nuestra vida, hermanos. Si esta vez en Argentina y viajando, participando, conocimos muchos hermanos bolivianos que viven en Argentina. Conocimos, entonces yo he sido muy famoso, porque muy guapo, por eso no soy más feo que todos. Entonces muchos hermanos me buscaban. ¿Quién es pastor de Bolivia? Dice. Entonces buscaba, era,
otros ministros tenían envidia. ¿Por qué te nomás buscaste? Entonces no hay otra, ¿cierto? Solo soy pastor de Bolivia nada más. ¿Sí? Preguntando, ellos son de Bolivia y por eso ellos aman su país Bolivia. También aquí en Bolivia vive su familia, su padre, madre, sus hermanos. Por eso desea que nosotros visitemos, lleve el evangelio. Por eso buscaba. No hay otra cosa. Entonces ahí conocimos, anotamos dónde vive su familia, visitaremos. Luego conocimos los ministros de Argentina, evangelistas, pastores. Entonces uno de ellos vivía en su familia en Chacuiba. Son salvos, dice. No sabíamos. Entonces justo esta vez, iglesia en Villamonte, invitó a mi persona, mi esposa, para CLF, también educación para la familia. Entonces, por el tiempo voy a llegar directo por vuelo a Chacuiba, tiene aeropuertos. Llegando a Chacuiba, luego de ahí voy a ir a Villamontes. Pero llegando en Chacuiba, ahí no, escuchando ministro de Argentina, sus familias salvos. Hablamos. Entonces, evangelista de Argentina, y ya llamó su amigo, el docente de la universidad. Está pidiendo mi perfil, quiere que demos, ¿no? Conferencia en la universidad. También tío de evangelista, su esposa de un evangelista, de ex alcalde. Entonces tiene muchos pastores. Entonces está realiza en Chacuiba, CLF, conferencia en las universidades. Entonces ahí estamos coordinando. O sea, hay varios hermanos pide fundar iglesia, fundaremos Chacuiba, Chacuiba también, no pensamos, ¿verdad? No, pero esta vez viajando, ahí conocimos Chacuiba, fundar iglesia. Luego de ahí viajando Villamontes, ahí CLF en otra iglesia, ahí también predicando, también, ¿no? Dios va a trabajar. Chacuiba, Villamontes y Tarija. Tarija también, sí, una hermana salva es. Entonces, esta vez encontramos en Argentina, entonces no sabía, pero ahí agarrando mano, uy, yo he visto, dice en tele, ¿sí? ¿Cómo ve en tele, cierto? En Facebook sale, transmitimos en vivo. Entonces ahí encontramos salva, recibió la salvación, quiere realizar en Tarija. Entonces en Tarija también necesita fundar iglesia. Sí, seminarista Juan Carlos, ¿sí? Aparentemente frágil, débil, pero esta vez junta vecinal de Oruro y entregó un edificio como 500 metros cuadrados. ¿Sí? Ahí de junta vecinal. Salón más grande que esto, creo. Ese salón, departamento, su también aula del evangelio, todo tiene. Patio grande, eso ya dio para que haga iglesia. Ya firmaron todos. Entonces el día 24 de junio va a inaugurar iglesia Oruro. Entonces ahí viajar, luego va a inaugurar iglesia, va a predicar el evangelio en Oruro. Y también muchos lugares pide, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego de Villamonte visitaré a Santa Cruz. Entonces ahí también antes de morir otro hermano, un hermano se llama Edwin. Entonces él era policía en Santa Cruz. Donó un terreno que sea iglesia. Luego murió por COVID. Su familia tanto desea como hermano y su marido deseaba que sea iglesia. Esta vez luego queremos ver, ¿no? Construir una iglesia. En Viana también fundar una iglesia allá. Unos 50 miembros se reúnen allá. Luego también satélite, ahí también varios hermanos se reúnen. Varios lugares está pidiendo, ¿no? Que para fundar iglesias. Sí, hermanos, veo Dios ama mucho nuestro país, a Bolivia. Sí, iglesia Cochabamba también recién compró un terreno, entonces, y pagando préstamo, casi todo pago, poco falta. Entonces, y está diseñando construir. Entonces en Cochabamba también un sede grande, luego mucha gente van a escuchar el evangelio. Entonces los hermanos pido también sus
apoyos, luego oraciones. Aquí en La Paz también, recientemente nosotros hubo culto especial en Achachicala. Todo estaba ahí, ¿verdad? ¿No ustedes? Entonces, mire aquí, muy chico, escuchando, alguien acusa, era, La Paz no hay espacio, campo, voy a ir a otra iglesia, por si está yendo a otra iglesia. Porque aunque aquí viene, no hay campo. Entonces, ahí yendo a otra iglesia también, por lo menos un tiempo puede escuchar. Escuchando ahí, también transmitiendo el evangelio. Es muy urgente, necesitamos, estamos buscando un lugar. Dios mostró, aunque el precio es poco caro, nos pidió $1.250.000. O nadie abre su boca. Si antes, cuando en el principio, ¡wow! Así todo hablar. Varias veces escuchando ahora ese monto, nada, ¿verdad? No, nada es. Estamos negociando bajar hasta $1.100.000. Es el lugar muy hermoso. Todo podemos hacer. Salón grande, colegios, como Pastor Neri testificó, como Perú, escuela música, también canchas, todo podemos realizar. O sea, ahí estamos orando, luego nosotros ya decidimos ofrenda decidida. Entonces yo pedí tesorero y pocos hermanos decidieron. Mientras negociando, necesitamos ya juntar dineros. Por eso cuando dueño si rebaja, ya agarrar, hacer contratos para que no compre otros. Decidimos ofrendas decididas. Sí, según este monto, 1.100.000. Por eso los hermanos también, por la fe, ¿sí? Decidiendo, y luego atrás al folio hay era un papelitos. Ahí pueden decidir ofrendas decididas. Luego todo lo que se junta, cuando Dios permite ese dueño, está bien, nadie compra. Entonces Dios va a agarrar, yo creo, ¿no? Entonces, agarrando, cuando Dios está bien, hacemos contratos, inmediatamente nosotros pagando y agarraremos. O sea, ahí y nuestros hermanos, nuestros hijos van a escuchar el evangelio. Amén, hermanos. Sí, no ve ese monto, no es mucho. Como hablamos, ¿sí? Cada uno diezmo nomás hace. ¿Cuántos? En nada ese monto. Porque Satanás engaña. Vívelo para ti mismos. Se divide. Por eso un monto se ve alto. Pero cuando se reúne, es increíble, increíble. Esta mañana, despojando vivir para mí mismo. Luego, ese amor de Cristo me constriñe. Viviré para el Señor. Viviré para el Evangelio. El Señor me va a proteger, me va a guiar. Entonces, ese monto rápido va a juntar, va a comprar. Amén, hermanos. Si orando terminamos. Dios Padre, esa mañana estamos muy agradecidos. Esa mujer adúltera no es otra mujer. Esa mujer, nosotros es Dios. Nosotros también adulteramos, fornicamos, cometimos pecados. Ahí estaba yendo al infierno las muertes. Pero gracias a Dios, nosotros encontramos a Jesús. A través de la muerte de Cristo, nosotros recibimos la salvación. Ahora, nadie puede condenar a nosotros, porque en nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo testifica, somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos pecado, por la muerte del Señor Jesucristo ya había limpiado perfectamente. Después de perdonar a esa mujer adúltera, Jesús dijo, yo te condeno, vete, no peques más, vívelo, guardando, recordando ese gran amor del Señor Jesucristo, vivir para el Señor, no para ti mismos. Esa mañana escuchando, gracias. Nosotros también guardando, luego cuidando en nuestro corazón ese amor del Señor. Jesús murió por mí tan malos. Yo viviré para el Señor.
yo toda mi vida viviré para el Señor. Entonces el Señor estará muy feliz, el Señor me va a proteger, el Señor todo va a guiar, ayudar a mí. Esa mañana nadie vive para sí mismo, sino vivir para el Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo va a bendecir, va a proteger a todos los hermanos. Aquí en Bolivia necesita muchos ministros, seminaristas, obreros. Necesita fundar más iglesias. Dios va a abrir, Dios va a bendecir. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, anuncios, hermanos, para terminar. Y convocamos, ¿no? Convocatoria de seminaristas. Y hasta fin de julio convocamos, ¿no? Los seminaristas. Entonces los hermanos pueden orar para que puedan ingresar. También Dios envíe de toda parte de Bolivia. Luego de este lunes mañana hasta jueves tenemos culto de oración, porque por mucha necesidad hablamos ofrenda decidida, nosotros hicimos, pero poco hermano está participando. Luego orar. Luego Iglesia Cochabamba también, poco falta devolver de préstamo. Luego Iglesia Centro Santa Cruz también está buscando un lugar para iglesia. Iglesia Santa Cruz Palma Verde está construyendo. Entonces los ministros de Perú, unos 10 está apoyando. Luego aquí de La Paz enviamos, ¿no? Los seminaristas, Evangelista Emilio está apoyando la construcción. Luego Iglesia Montero también está comprando un nuevo terreno para construir nueva iglesia. Entonces mucha necesidad, ¿no? Eso queremos hacer culto de oración desde lunes a jueves. Luego culto de la tarde, ¿sí? Culto de la tarde por la visita de Pastor Neri de Perú. Entonces 5 de la tarde en la iglesia queremos hacer culto de la tarde presencial, ¿no? Presencialmente. Entonces los hermanos invitando a nuestra familia en ese lugar. ¿A qué hora? 5 de la tarde a través de Pastor Neri de Perú. Está pastoreando en la iglesia Buenas Nuevas, Piura. Entonces, a través de Pastor Neri podemos escuchar la palabra de Dios. Sí, entonces todo esto, testimonio, perdón, anuncios. Luego mi matrimonio, como explicamos, ¿no? Pronto viajaremos a Jacuiba y pido oraciones. Luego, sí, el 26 también viajaremos a Corea, ¿sí? Participando en campamento de Corea. Luego también tiene reunión todos los misioneros con Pastor Spa, como un entrenamiento, ¿no? ¿Sí? Porque tanto tiempo estaba lejos de siervo, entonces otra vez corazón para achicar, ¿no? Porque están alejados. Por eso para final necesita ese entrenamiento, otra vez escuchar de siervo de Dios, estar cerca, un entrenamiento y participaremos. Esta vez mi familia todos viajamos a Corea, ¿sí? Aprovechando también familia. Entonces los hermanos también pido sus oraciones. entonces hoy día 여보 있지 그거 간식 있지? Sí, está bien. Entonces ahí merienda preparamos. Por coronavirus todavía no preparamos almuerzo, pero merienda preparamos. Entonces reunión, ¿no? Por eso reunión grupal, de ahí en ese grupo reunión grupal entregaremos merienda. No por merienda se reúne, ¿cierto? Reunión grupal necesita, ¿sí? Casados, casadas. Luego tal vez primera vez llegó, está aquí tal vez primera vez a nuestra iglesia, sí, está bien, primera vez, ¿no? Puede levantarse, por favor, si que conozca, sí, primera vez. Ya aplausos, ¿sí? Sí, está bien. Entonces ya está confirmado, ¿no? Entonces no puede escapar, ¿no? Entonces siempre aquí llegando podemos compartir. Entonces primera vez llegaron también, todavía no entendieron la salvación. Luego también quiere aprender cómo predica el evangelio para nuestra familia. Preparamos primer piso, ahí aula del evangelio. Aquí pueden escuchar. Por eso los hermanos pueden ayudar para que puedan pasar a aula del evangelio. Un corto tiempo va a compartir, pregunta.
Luego reunión grupal. En ese lugar, casada, ¿no? Poco atrás, casados. Primer piso, aula del Evangelio. Segundo piso es jóvenes. Así reuniremos. Entonces, esta mañana hasta aquí terminamos. Muchas gracias, hermanos. Terminamos.